vasos segmentarios y subsegmentarios, ¿no? Estas ramas, ¿ya? De lo que son las arterias, ¿no? Pulmonares, y este engrosamiento va a ser mayor de 3 milímetros, correcto. En realidad, en esta zona periférica no deberíamos ver los vasos subsegmentarios, ¿no? Pero este signo del engrosamiento vascular sí puedes visualizar, sobre todo a nivel periférico, y acá, por ejemplo, también en esta TC de tórax no contrastada, en el lóbulo superior derecho, igual podemos visualizar estas zonas de incremento de la atenuación, que son hallazgos de dilatación, ¿no? De las arterias, porque hay un área, hay un mayor suministro de, del componente sanguíneo hacia las áreas inflamadas. Muy bien, broncograma aéreo también. Vamos a visualizar, bueno, en estas 3 imágenes, ¿no? De TC de tórax no contrastadas. Perdón, esta de acá es contrastada, las otras 2 sí son no contrastadas. Básicamente, zonas de atenuación disminuida, ¿no? Que básicamente son las áreas de ventilación colateral, ¿no? Habíamos mencionado que este broncograma aéreo se presenta en el contexto de hallazgos de consolidaciones, ¿no? Acá a nivel del lóbulo inferior derecho tenemos tanto ground glass como hallazgos de consolidaciones. Pero obviamente, superpuesto a ello, vamos a visualizar zonas de espacio aéreo a nivel bronquial, ¿no? Que nos traducen a un broncograma aéreo, ¿no? Igual en esta imagen, ¿no? A nivel periférico, igual en el contexto de una consolidación, podemos visualizar áreas de espacio aéreo que a nivel de los contornos bronquiales. Igual en esta TC de tórax no contrastada, a nivel de los segmentos posteriores de ambos lóbulos inferiores, en este caso, en el lado derecho, podemos visualizar broncograma aéreo, ¿no? Espacios llenos de aire, ¿no? Que siguen los contornos bronquiales y bronquiolares. Acá, en esta situación, podemos ver una imagen en ground glass, ¿no? A nivel del lóbulo, del segmento posterior del lóbulo inferior derecho, izquierdo. Muy bien. Acerca del signo del halo, es un hallazgo también relativamente frecuente, que se refiere a zonas de consolidación circulares, ¿no? De morfología circular, rodeadas de áreas de opacidades en vidrio esmerilado, ¿no? Y básicamente lo que refleja es zonas de hemorragia, ¿no? Y además digamos, de la evolución, ¿no? O sea, un hallazgo de que este vidrio esmerilado normalmente evoluciona a consolidación, ¿no? O sea, podemos encontrarlo, digamos, sobre todo en etapas de progresión de la enfermedad, ¿no? Igual acá, en esta TC de tórax contrastada en plano axial, a nivel del lóbulo inferior derecho, ¿no? Encontramos acá una imagen consolidativa, irregular, ¿no? Bueno, rodeada de zonas en vidrio deslustrado, ¿no? O ground glass, ¿no? Lo mismo sucede en el signo del halo reverso. El signo del halo reverso básicamente son áreas de ground glass, es al revés, de ground glass con áreas de consolidación, ¿no? Acá en el segmento posterior del lóbulo inferior derecho, ¿no? Podemos visualizar, ¿no? Una zona
discreto incremento de la atenuación rodeada por áreas de mayor atenuación, ¿no? Igual acá, ¿no? En esta zona de en lo que es el segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo, una zona de ground glass, ¿no? Es decir, una atenuación discreta, rodeada de áreas de mayor atenuación, ¿no? Ese es el signo del halo reverso. Igual, nos manifiesta hallazgos de evolución de la enfermedad, ¿no? Es decir, de que en este caso una consolidación está, o sea, un ground glass está pasando una consolidación. Igual, otro hallazgo es el engrosamiento pleural. El engrosamiento pleural es cuando pasa mayor de 0.5 milímetros, ¿correcto? Entonces, acá a nivel, en la zona adyacente al segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo, podemos visualizar una zona de mayor, un engrosamiento, ¿no? De esta pleura visceral, ¿no? Adyacente a este segmento mencionado, ¿no? Acá también en esta TC de tórax en plano axial, en ventana mediastínica, engrosamiento de estas hojas pleurales, ¿no? Recordemos que es mayor de 0.5 milímetros. Y que en realidad también el hecho de que haya un componente pleural implica también inflamación, ¿no? Haya habido inflamación a este nivel. La línea subpleural se refiere a una área de incremento de la atenuación de tipo lineal con un grosor de 1 a 3 milímetros y que en promedio su longitud es de 1 centímetro, ¿no? Entre 1 a 2 centímetros, ¿no? Y que es paralela a la línea, a la pleura, ¿no? Y sobre todo de localización pues periférica. Igual, es un componente inflamatorio en este caso del parénquima adyacente a la pleura. Otro de los hallazgos son las bronquiectasias. Las bronquiectasias básicamente se define como dilatación bronquial asociado a incremento del grosor de la pared bronquial, ¿no? Y que son también hallazgos, sobre todo en la fase ya, digamos, de resolución de la enfermedad. Ya son signos ya de reparación, signos tomográficos de reparación pulmonar. Bandas fibrosas, igual, estas bandas fibrosas son opacidades lineales de aproximadamente 1 a 3 milímetros de grosor, ¿no? Pero ya son de distribución difusa. Podemos encontrarlo no solo a nivel de periférico, sino también a nivel central, ¿no? Esta distribución de estas bandas fibrosas parenquimales y que son igual signos de reparación pulmonar. Y lo importante que miden más de 3 centímetros, ¿no? Esa es y que van a recorrer de tramo a tramo, pueden recorrer los diversos segmentos y lóbulos pulmonares, ¿no? Bien, hablemos un poco acerca de la evolución tomográfica, ¿no? Porque existen estadios pulmonares desde el punto de vista de la tomografía, y son 4, ¿correcto? La primera etapa, denominada etapa temprana, es básicamente a predominio de hallazgos de ground glass. La segunda etapa, denominada progresiva, donde vamos a encontrar un ground glass ya de mayor atenuación, asociado a zonas de crazy paving. Una tercera etapa denominada pico, donde básicamente va a predominar la consolidación. Y una cuarta etapa llamada de resolución, donde vamos a encontrar los signos tomográficos de reparación pulmonar. Bandas fibrosas, bronquiectasias y también pues distorsión de la arquitectura, ¿no? Y además de componentes de lo que es la línea subpleural, engrosamiento pleural, ¿no? Ya mencionado. Entonces es importante saber los días de duración de las etapas. Correcto.
Esto está en función al día de inicio de los síntomas. Ojo con ello. Correcto. Entonces, la etapa temprana se refiere a los hallazgos que vas a encontrar desde los 0 a 4 días desde que empezaron tus síntomas, ¿no? Entonces, básicamente es los hallazgos que vamos a encontrar sobre todo a nivel de los lóbulos inferiores, en ambos casos, ¿no? Vamos a encontrar imágenes de tipo ground glass. Etapa progresiva. Esta etapa es de 5 a 8 días, correcto. Entonces vamos a evidenciar ground glass de discreto ya incremento de su atenuación, ya no tanto pseudonodular, o sea, su morfología, sino ya van a tender a ser parcheados. Algunos ground glass van con tendencia a coalescer, ¿no? Es decir, a unirse, y ya se atisban discretas áreas de consolidación, ¿no? Bilateral en este caso. La etapa pico, o llamada también etapa consolidativa, ¿no? Que va a durar de 9 a 13 días y básicamente acá lo que vamos a encontrar son imágenes consolidativas, ¿no? O sea, hay un incremento de la atenuación con pérdida de los contornos vasculares y bronquiales. Eso es lo que es la consolidación, ¿no? En este caso a nivel de los lóbulos inferiores de ambos campos pulmonares, bilateral, ¿no? Vamos a encontrar imágenes consolidativas, sobre todo algunas con ground glass, ¿no? Igual acá a nivel del segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo, una imagen consolidativa de bordes regulares, ¿no? Con broncograma aéreo en su interior, ¿no? Además también acá en el lado derecho, ¿no? Que tienden a coalescer, ¿no? Ese es el etapa pico. Y tener en cuenta que también lo que son hallazgos de ARTS, es decir, o opacidades densas, ¿no? Que forman difusas y que van a formar lo que se denomina pulmón blanco, ¿no? Y normalmente esto ya es compatible con un paciente en ventilación mecánica. También es parte de lo que es la etapa pico, ¿no? En esta infección por COVID-19. La etapa tardía ya es mayor de 14 días. Lo que caracteriza a esta etapa tardía básicamente son los signos de bandas fibrosas, o bandas parenquimales, ¿no? Distorsión de la arquitectura, ¿correcto? Presencias de bronquictasias, broncolectasias, eh, y componentes de engrosamiento pleural, línea subpleural, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta TC de tórax, no contrastada el día de la admisión, se evidenciaron, pues, opacidades en vidrios midrilados bilaterales en ambos campos pulmonares. Ya posteriormente, en una tomografía de control bueno, 2 meses después, podemos visualizar sobre todo bandas parenquimales bilaterales asociado pues a distorsión de la arquitectura, ¿no? Y por ahí algunas bronquictasias, ¿no? Acá en el segmento posterior del lóbulo inferior derecho. Es importante recalcar que si bien existen ciertos hallazgos en cada etapa, no es que, por ejemplo, ground glass va a definir a la etapa temprana. Acá en este estudio, que fue apenas comenzada la pandemia en China, la etapa 1 o etapa temprana de 0 a 4 días, si bien predominaba el ground glass, pero también puedes encontrar consolidaciones, ojo. O puedes también evidenciar crazy paving, ¿no? O sea, ground glass con engrosamiento de los septos interlobulares. En la etapa 2, la etapa progresiva, ¿no? Como habíamos mencionado, de 5 a 8 días, también predomina tu ground glass, pero puedes encontrar crazy paving y consolidación. La etapa 3, entre comillas, etapa consolidativa, de 9 a 13 días. Obviamente en esa etapa 3 predomina la consolidación, pero también vas a encontrar ground glass. Con menor frecuencia un hallazgo de crazy paving.
Ya en la etapa 4, es decir, mayor de 14 días, también puedes encontrar una consolidación, pero es en resolución ya, ¿no? O sea, la atenuación va a ser menor que en las etapas previas, ¿no? Y además Ground Glass, pero igual, con menor nivel de atenuación, ¿no? Y sobre todo lo que va a predominar en esta etapa son los signos tomográficos de reparación pulmonar ya mencionados. Bien, sigamos avanzando. Hablemos un poco acerca del informe tomográfico. Uno de las propuestas es el CORRATS, que fue patentada por la Sociedad Holandesa de Radiología, donde clasifican, ¿no? De acuerdo al nivel de sospecha de la enfermedad en realidad es, ¿no? Entonces, vas a catalogar un CORRATS 1 cuando básicamente no hay sospecha, donde sugestiva, es decir, un CORRATS 5, pero ya con una prueba molecular positiva, ¿no? Mm, CORRATS 5 obviamente va a tener los hallazgos tomográficos de una infección por COVID-19 típica. ¿Y cuál es una infección? ¿Y qué hallazgo vas a encontrar en una infección por COVID-19 típica? Opacidades en virus merilado, multifocales, periféricas, sobre todo a nivel basal, ¿no? Esto no es demarcación de poco brillo, pero esto no es importante. Engrosamiento vascular. ROM se refiere a las opacidades en virus merilado de morfología circular, ¿no? El patrón en crazy paving, además también la asociación, ¿no?, de Ground Glass con consolidaciones, el signo del halo, sobre todo el de halo reverso, el signo de la tela de araña, que es sobre todo un hallazgo de opacidades reticulares, pero ya en la etapa 4, ¿no?, de resolución de enfermedad, ¿no? Entonces, estos hallazgos son típicos, entonces ahí cuando encuentres esto en la tomografía, vas a catalogarlo como un CORRAX 5, ¿no? Pero si no los encuentras, si encuentras evidencias, por ejemplo, linfadenopatías o distribución de este Ground Glass no periférico, sino central o peribroncovascular, o hallazgos pues muy atípicos, ¿no? Por ejemplo, si encuentras cavitaciones, calcificaciones, patrón en árbol en brote, nódulos, masas o engrosamiento pleural, va a alejar la posibilidad que sea un COVID-19, ¿no? Entonces, vas a catalogarlo ya sea sobre todo como un CORRAX 3 o un CORRAX 4. El problema de este CORRAX es que es muy subjetivo, ¿no? Lo que para un radiólogo puede ser CORRAX 3, para otro puede ser 4, o al revés, ¿no? Puede ser 2, ¿no? Entonces ya no hay una correlación interobservador muy estandarizada, ¿no? Otra propuesta más interesante es la de la Sociedad de Radiología Torácica, el Colegio Americano de Radiología y las Sociedades de Radiología de Norteamérica. Es más práctico su propuesta, ¿no? Hablan de 4 patrones concretos, ¿no? Un patrón, una apariencia típica, una apariencia indeterminada, una apariencia típica y simplemente un negativo para neumonía por COVID-19. Entonces, es más fácil de aprender ello, ¿no? Entonces, la apariencia típica, igual, va a estar dada por el Ground Glass, ya de las características ya mencionadas, el patrón en crazy paving, el signo del halo, ¿correcto? El patrón indeterminado, obviamente, vas a encontrar un Ground Glass, pero ya no es un Ground Glass bilateral, puede ser un Ground Glass unilateral, ¿no? O puede estar acá, ¿no? Unilateral. O puede tener distribución, pues, central, ¿no? Periliar. Igual, acá Ground Glass de repente ya no es circular, ¿no? Entonces, eso es ya indeterminado para COVID-19. Y una apariencia atípica quiere decir que obviamente vas a tener hallazgos, por ejemplo, consolidativos, ¿no? Una consolidación lobar o segmentaria, nódulos, cavitaciones, efusión pleural. Pero en este caso es cuando tienes estos hallazgos y una prueba molecular positiva para, para SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, en este caso sería un patrón atípico de COVID-19, ¿no? Porque tiene esta prueba molecular positiva, ¿no?
Y obviamente negativo para la neumonía, simplemente pues no hay hallazgos, ¿no? Sugestivos, ¿no? Muy bien, entonces ya vamos terminando poco a poco esta exposición. Y para básicamente que se grabe, ¿no? La imagen típica, ¿no? De lo que es una infección por SARS-CoV-2, ¿no? Vidrio esminilado, periférico, subpleural, bilateral, ¿no? Multifocal. Algunos, bueno, en este caso la morfología no es tan pseudonodular, pero es una morfología parcheada, sobre todo acá en el lado, en esta tomografía del lado derecho, ¿no? Parcheadas, algunas la morfología y otras de forma pseudonodular. Una apariencia indeterminada, un ground glass, nótese unilateral, ¿no? Igual acá, ¿no? En este caso, también un ground glass unilateral. Acá, en este paciente fue la prueba molecular positiva para SARS-CoV-2. En esta paciente fue negativa, pero sí fue positiva para otra infección viral, que fue para la influenza. Es decir, fue catalogada al inicio como interdeterminada para COVID-19, pero una vez que tuviese la prueba molecular ya se descartó, ¿no? Porque fue negativa, ¿no? Ya fue positiva para otro virus. Acá, en esta apariencia indeterminada, en estos dos casos diferentes, fue una infección, sí, por SARS-CoV-2 corroborada por prueba molecular, ¿no? En este caso es indeterminado porque tienes una consolidación de tipo segmentaria, ¿no? A nivel de lo que es el segmento superior del lóbulo, perdón, el segmento posterior del lóbulo superior derecho, ¿no? Igual, igual a nivel acá del segmento posterior del lóbulo superior derecho, tenemos hallazgos de ground glass, ¿no? Algunas opacidades reticulares, ¿no? Es decir, no es la apariencia pues típica como ya fue mencionada, ¿no? Igual acá en estas imágenes de una revista brasilera, ¿no? Estos 4 casos fueron prueba molecular positiva para SARS-CoV-2. Pero miren, ¿no? En este caso fue una consolidación unilateral izquierda, patrón en el árbol en brote del lado derecho, ¿no? Tanto del segmento medio como del segmento superior, perdón, tanto del lóbulo medio como del lóbulo superior. Visualícese acá en la letra C, ¿no? En el lóbulo superior izquierdo, cavitaciones asociadas a consolidación y un engrosamiento intersticial de los lóbulos perdón, un engrosamiento de los septos interlobulares que nos da pues un patrón reticular, ¿no? De tipo, un patrón intersticial de tipo reticular, bilateral. Ya, muy bien. Se me encargó también hablar acerca del diagnóstico diferencial brevemente. Quiero mencionar acerca de este artículo del diagnóstico diferencial en las opacidades en vidrio esmerilado, ¿no? En la era COVID, donde en realidad pues ground glass te puede dar cualquier patología pues pulmonar prácticamente, ¿no? Edema pulmonar, neumonías bacterianas, virales, una neumonía aspirativa, una neumocistosis, neumonitis intersticial. La neumonitis intersticial se refiere a un engrosamiento netamente del intersticio, ¿no? Es decir, de los septos interlobulares. Neumonía organizada criptogénica, que básicamente el patrón de neumonía organizada puede ser o primario o secundario. La criptogénica es la primaria, la secundaria, la neumonía organizada secundaria te puede dar por virus, bacterias, ¿no? Patrón básicamente de neumonía organizada se refiere al hallazgo de ground glass asociado a consolidaciones, también bronquiectasias, y que de hecho el patrón en neumonía organizada es uno de los patrones propuestos para COVID-19, pero por la BSTI, ¿no? La British Society of Thoracic Imaging, ¿no? Pero que no es propuesto en este caso por los estudios ya mencionados, ¿no? Ground glass también te puede dar una neumonitis por hipersensibilidad, toxicidad por ciertas drogas, ¿no? Hay varios fármacos te pueden ocasionar pues efectos colaterales a nivel pulmonar, ¿no?
Neumonía intersticial descamativa, que es un tipo de neumonía intersticial también, ¿no? Otras que te dan virus virilado es la hemorragia alveolar difusa, ¿no? Sobre todo en las etapas tempranas, ¿no? Por ocupamiento parcial del alveolo pulmonar. La proteinosis alveolar también igual te puede dar Ground-Glass, el EVALI, que es la injuria pulmonar asociada a productos de vapeo o de cigarrillo electrónico, ¿no? La neumonía eosinofílica crónica, ¿no? Es decir, hay varias posibilidades, ¿no? El Ground-Glass no es específico en realidad de las neumonías virales para empezar, ¿no? Muy bien, entonces hablemos un poco de neumonía bacteriana, que de hecho es una complicación, ¿no? De las neumonías virales y de hecho también de este COVID-19, ¿no? Por eso es que a los pacientes con hallazgo de COVID-19 y consolidación, pues se le tiene que dar antibióticos, ¿no? Entonces, en una neumonía bacteriana encontramos consolidación ya sea lobar, ¿no? O segmentaria, ¿no? Es decir, uno de los 18 segmentos de los 5 lóbulos pulmonares. Hallazgo de fusión pleural, sobre todo como complicación. Podemos encontrar cavitación, absceso, empiema, ¿no? Y también linfadenopatías, ¿no? Entonces, estos hallazgos son de una neumonía bacteriana, ¿no? Hallazgos tomográficos de una neumonía bacteriana. Acá, por ejemplo, en este paciente, que fue una infección por estafilococo, ¿no? Donde encontramos una cavitación en el lóbulo superior derecho asociada a consolidación adyacente, ¿no? Unilateral. Acá en este caso tenemos visualizada, ¿no? Esta cavitación tanto en plano axial como en reconstrucción o reformateo coronal, ¿no? En esta TC de tórax no contrastada. La neumonía viral, en este caso la neumonía viral nos da estos 4 patrones, ¿no? Nos puede dar un patrón de consolidación asociado a ground glass, nódulos, micronódulos, es decir, el nódulo es el hallazgo de áreas de morfología circular con incremento de la atenuación de entre 3 a 30 milímetros, ¿no? Un micronódulo es menor de 3 milímetros. Y un patrón en el árbol en brote son micronódulos, pero asociados a digamos, ocupación de los bronquiolos, ¿no? O sea, va a haber un aumento de atenuación a nivel de bronquiolar, ¿no? Van a estar ocupados, ¿no? Por detritos celulares. Ese es un patrón en árbol en brote. Otro de los patrones de neumonía viral es el engrosamiento intersticial interlobular, ¿no? Es decir, un patrón intersticial de tipo reticular. Además vamos a encontrar engrosamiento de la pared bronquial y bronquiolar, ¿no? Entonces, cuando encontremos estos diversos patrones, vamos a pensar en una neumonía viral, ¿no? Y que, como ustedes pueden visualizar, SARS-CoV-2 nos da, pues, algunos de estos hallazgos, ¿no? En diferente o menor medida. Acá está en este paper de Franquet en el 2011, ya nos hablaba pues de los coronavirus, ¿no? En este caso no del SARS-CoV-2, ¿no? Porque no existía, solo del SARS, ¿no? Que es el síndrome respiratorio agudo severo. Por ejemplo, ya nos da patrón en vidrio esmirulado asociado a consolidación y engrosamiento de los septos interlobulares, ¿no? Que al fin y al cabo son eh, 3 de los 4 patrones principales, recuerdan, ¿no? Hablábamos del patrón glass, hablábamos del patrón de consolidación y el patrón reticular, perdón, o sea, patrón intersticial de tipo reticular, ¿no? Y hablábamos del cuarto patrón que es el crazy paving, que no es otra cosa que la combinación de ground glass con engrosamiento de los septos interlobulares. Entonces ya acá ya acá está el crazy paving. Ya se hablaba, ¿no? En ese tiempo acerca de lo que te puede ocasionar coronavirus a nivel pulmonar, ¿no? Y los diversos tipos de virus, ¿no? No todo es COVID, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hay otras causas también, ¿no? El virus por influenza, para influenza, rinovirus, perdón,
virus sincitial respiratorio, virus de sarampión, enterovirus, hantavirus, otros virus DNA también, ¿no? Varicela, citomegalovirus, Epstein-Barr, ¿no? Que nos van a cuestionar diversos tipos de patrones, ¿no? En el contexto, pues, de los patrones para lo que es sospecha de una neumonía viral desde el punto de vista tomográfico. Acá tenemos una infección por citomegalovirus en esta paciente. En esta TC de tórax no contrastada, tanto en plano axial como en reformateo coronal, podemos visualizar sobre todo micronódulos, ¿no? Nódulos y micronódulos bilaterales de distribución difusa, ¿no? En ambas, en este corte y en esta reconstrucción. Asociado también a zonas de ground glass, ¿no? Bilateral. Ya. Con esto terminamos. Para hablar un poco acerca de los índices tomográficos de severidad. Existen tres índices principales, ¿no? Este índice de severidad tomográfico es el score de severidad en TC de tórax, ¿no? Donde analiza 20 segmentos, los 20 segmentos pulmonares, ¿no? Y que en función a cada segmento comprometido le da un puntaje. Y lo mismo hace el Total Severity Score y el Chest CT Score, ¿no? Sino que el Total Severity Score y estos ambos scores utilizan el análisis de 5 lóbulos cada uno y con diversos intervalos de acuerdo al porcentaje comprometido, ¿no? En este caso, acá para este primer score son solo 3 intervalos, ahora lo vamos a mencionar, 5 y 6 para realidad 82, pero una especificidad de 100, es decir, les gana a estos dos índices, perfecta, ¿no? Y este Total Severity Score es de 0.98 prácticamente, ¿no? Entonces vamos a desarrollar brevemente estos tres scores. Este es el primero, el CHET-CT Severity Score. Lo que hace es un enfoque práctico, ¿no? Si bien son 18 segmentos anatómicos, lo que proponen en este estudio es al ápico posterior del pulmón izquierdo, o sea, al segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, lo que hacen es dividirlo en dos, ¿no? En apical y posterior, para asemejarlo al derecho. Y al anteromedial basal, ¿no? Igual, lo dividen en dos, en anterior y medial, para asemejarlo igual al lado derecho. Es un tema de convención nada más, ¿no? Entonces, tienes 10 segmentos en tu lado izquierdo y en tu lado derecho también tienes 10 segmentos. Estos números se refieren a la cantidad de pacientes que presentaron el compromiso, ¿no? El detalle que este score se basó solo en 103 pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, coges digamos, tu segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Corte en este Total Severity Score es de 7, ¿ya? Sí, no, de 7.5. No hay otra gráfica que uno no le he puesto, pero acá se refiere, acá básicamente, para explicar este gráfico, es pacientes severos y críticos obtuvieron en promedio, acá está, ¿no? 10 de puntaje, ¿no? Para severos y críticos con un rango de 8 a 18. En el caso de tipo común, lo llaman acá, que digamos que son casos leves, tuvieron un valor de TSS de 5, con un rango del 1 al 11. Pues estos son simplemente la frecuencia. Lo que es importante es destacar que el punto de corte
para diferenciar entre críticos o severos críticos y leves moderados es, ¿no? Es de 7.5 para este Total Severity Score. Ahora, lo otro es que el puntaje máximo, ¿no? Si tienes tus 5 lóbulos con más del 75%, cada lóbulo, obviamente el máximo puntaje, ¿cuánto va a ser? 5 por 4, 20. Ya para finalizar, hablemos del CHED-CT Score. Acá también sustentado en estos dos estudios. Acá simplemente es un intervalo más. Igual, coge los 5 lóbulos, pero lo que en el anterior era de 0 a 25, en este caso lo desdobla, ¿no? Pone como puntaje de 1 cuando es menos de 5%, y bueno, va así sucesivamente, ¿no? De 5 a 25 es, por ejemplo, el puntaje de 2, y cuando es mayor de 75% le das un puntaje de 5 a este lóbulo. Entonces, si tu lóbulo tiene más del 75%, y de esa forma están así los 5, entonces ¿cuánto va a ser tu puntaje máximo? Va a ser de 25, ¿no? Y el punto de corte para este CHED-CT Score es de 7. Más de 7 severos, menos de 7 leves. Igual acá está, ¿no? El punto de corte para este CHED-CT Score fue de 7, ¿no? Con una sensibilidad de 80% y una especificidad de 82, ¿no? A diferencia del anterior, del Total Severity Score, que era de 7.5, ¿no? Y tenía una, y sensibilidad y especificidad eran más altas. Nótese que este CHED-CT Score es de 83 pacientes, es decir, en los 3 estudios la cantidad de pacientes es bastante baja. Muy bien. Esa es mi bibliografía. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estas dos charlas ya, por si acaso, la anterior, la del domingo, y la presente han sido enviadas al correo del doctor Julio. Entonces está a su disposición, ¿no? El conocimiento pues está para compartirlo. Y nada, ¿no? Seguiremos apoyando en las siguientes actividades. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Julio. Buenas noches a los participantes. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, gracias. Gracias.